Como por ejemplo, digamos que podemos dividir entre información interna e información sensible. Lo primero que vamos a buscar es intentar encontrar información interna, ¿vale? Como por ejemplo, credenciales internas, es decir, usuario y contraseña de algún equipo interno de la organización. Nombres internos del dominio, ¿vale? Del dominio Microsoft que están utilizando. Direccionamiento IP interno, ¿vale? Direcciones IP internas, equipos, direccionamiento URL de aplicaciones que no tengamos conocidas, código fuente publicado en internet que nos permite buscar vulnerabilidades analizando el código, etcétera, ¿vale? Todo eso pues podemos encontrar muchas aplicaciones que utilizan las grandes empresas, ¿vale? Y que realmente cuanto más grande sea una empresa, más probabilidad tenemos de que alguno de sus empleados lo esté utilizando. Por ejemplo, GitHub, Trello, ¿vale? Son algunas de las aplicaciones que podemos buscar, que podemos utilizar para buscar este tipo de información. Luego, información sensible, ¿vale? Relativa a información de los empleados, propia de los empleados, a través de lo cual podemos realizar algún tipo de ingeniería social, propia de la organización, ¿vale? Un poco lo mismo. Credenciales de los empleados, ¿vale? No credenciales para acceder a un equipo interno, por ejemplo, por SSH, que eso puede ser más fácil de identificar si buscamos, por ejemplo, en GitHub y si por lo que fuera algún empleado interno o algún administrador de sistemas ha subido esa información, pues digamos que la información interna, ¿vale? Lo primero que hemos visto, puede ser muy, muy, muy importante, pero sobre todo nos va a dar una enorme cantidad de información para que una vez tengamos el vector de acceso, es decir, una vez hayamos comprometido un primer activo expuesto en Internet, podamos a partir de ahí ir a tiro hecho. Es decir, evitarnos tener que realizar todo el proceso de escaneo, ir totalmente a ciegas. Eso podemos evitarlo buscando esta información, ¿vale? Buscando cuáles son los dominios principales internos, cuáles son equipos, porque eso nos va a evitar hacer escaneos de red. Podemos ir directamente a ese equipo e intentar vulnerarlo. Pues eso va a favorecer que hagamos mucho menos ruido, ¿vale? Y por lo tanto nos va a ayudar a evitar ser detectados. ¿Vale? Entonces se utiliza mucho, ahora vamos a ver algún ejemplo. Y luego la segunda parte, relativa a información sensible, realmente es información que podemos utilizar para crear un vector de acceso. Por ejemplo, si identificáramos credenciales de empleados, ya sea en leaks, por ejemplo, como Leakbase, aunque esta ahora mismo está caída, u otras páginas similares que están públicas en Internet, podríamos utilizar esa información para intentar autenticarnos en servicios que autentiquen contra el dominio interno, es decir, que utilicen una autenticación corporativa, como por ejemplo el correo, la VPN, las aplicaciones principales. Podríamos intentar utilizar eso, los filtros digamos, filtrados que se hayan producido, por ejemplo, lo que hemos comentado de Facebook, para buscar usuarios de la organización y ver si reutilizan sus contraseñas en el entorno corporativo. No suele ser habitual, por lo tanto, realmente lo que vamos a buscar aquí es identificar a aquellos empleados que se encuentren en leaks, ¿vale? E intentaremos identificar cuáles de ellos utilizan patrones de contraseñas fácilmente predecibles. Por ejemplo, buscaremos si algún usuario está poniendo a día de hoy septiembre 2019, perdón, septiembre 2018. Si algún empleado tuviera esa clave, ¿vale? O tuviera, por ejemplo, la clave enero 2018, eso nos puede dar a entender que ese usuario está utilizando un patrón de contraseña que va cambiando cada cierto tiempo. Entonces podríamos intentar coger ese usuario y introducir la contraseña que le aplicara en el momento en el cual estamos realizando las pruebas, ¿vale? Eso sería realmente para lo que podemos intentar utilizar las credenciales de los empleados. Luego la información tanto de empleados como de empresa para crear, por ejemplo, escenarios de ingeniería social. Entonces, es importante eso que defináis entre buscar información interna y buscar información sensible que nos pueda ayudar a crear el vector de acceso. Realmente lo que es muy, muy, muy importante, ¿vale? Es la información interna, porque eso realmente os va a permitir a nivel interno no hacer mucho ruido, sino ir muy a tiro hecho. Y aunque parezca raro, es bastante común, sobre todo en empresas un poco grandes, encontrar que algún desarrollador ha publicado parte del código, que en esa parte del código aparecen credenciales internas para conectarse por SSH. Todo ese tipo de cosas es bastante habitual, ¿vale? Por lo tanto, yo recomendaría, por ejemplo, si quisierais utilizar Google, ¿vale? Podríamos poner site, por ejemplo, pastebin, ¿vale? Para buscar en todos los sitios de Pastebin, o si quisiéramos buscar en GitHub, podríamos hacer esto y buscar Udemy. Eso nos va a buscar todo lo que Google tenga indexado de GitHub, ¿vale? Y, pues bueno, que aparezca Udemy. Podríamos poner user, poner password. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es intentar crear docs de búsqueda que nos encuentren información sensible a través de Google, aunque yo recomendaría utilizar directamente el buscador de GitHub, ¿vale? Porque en GitHub podemos buscar directamente, entonces
Imaginaros, esto realmente puede ser muy útil si a través de Google Hacking o a través de errores que habéis identificado en alguna aplicación o algo similar, habéis logrado identificar dominios internos, o sea, lo que sería el dominio interno. Imaginaos que el dominio interno de Udemy es udemy.com, ¿vale? Podríamos buscar esta información aquí y de esa forma encontraríamos proyectos que hagan alusión a recursos internos, es decir, de la red interna. Ahí es donde puede ser más o menos fácil identificar credenciales, direccionamiento, equipos y una información que yo os recomendaría personalmente que la buscarais antes de poneros, sobre todo cuando habéis logrado el compromiso en primer activo, antes de poneros a hacer escaneos, que eso llama mucho la atención, intentar buscar información pública sobre la información que hayáis logrado sacar de la red interna, ¿vale? Porque normalmente sí que hay información. Luego, Trello, por ejemplo, Trello no sé si lo conocéis. Trello es un servicio web, ¿vale? Que utilizan bastante las empresas y sirve básicamente para, digamos, crear listas, compartir información y demás. Si nosotros buscamos en Trello y buscamos, imaginaos, en este caso no tengo ninguna organización objetivo porque tampoco quiero hacer las pruebas con ninguna organización objetivo, pero sí que os adelanto que también por experiencia, si buscáis en este tipo de aplicaciones, ¿vale? Seguro que la habéis visto, voy a poner aquí un ejemplo. Es la típica de gestión de proyectos, notas, etcétera. Bien, como estas hay muchas, entonces yo realmente os recomendaría que de cara a hacer un ejercicio de Red Team lo que habría que hacer sería crear diferentes dorks de búsqueda, ¿vale? Que utilicen Google o utilicen otras aplicaciones como por ejemplo también GitHub. Tener todos esos dorks almacenados e intentar automatizarlos de tal forma que lo único que tengáis que meterle sea un dominio. Es decir, pues oye, yo quiero buscar si hay algo en Trello de Udemy, por ejemplo. Vale, nos vamos aquí. Y por ejemplo, aquí hay un curso. ¿Vale? Cursos Udemy, con mis estudios. No me voy a meter porque prefiero no hacer nada, ¿vale? Eso ya es cosa vuestra. No me vaya a llevar alguna sorpresa. Pero como veis, puede haber gente, ¿vale? Al final Trello no deja de ser un sitio donde puedes poner tus notas. La cuestión es que, pues en ocasiones, la gente o los empleados de una organización, al igual que pasa con GitHub, no se dan cuenta que esa información, si no se define como privada, puede estar pública. Entonces, a veces nos podemos encontrar información muy, muy interesante interna de la entidad buscando solo en Google, ¿vale? Sí que es verdad que necesitaremos algo de información. Yo recomendaría buscar por los dominios principales públicos de Internet o si habéis logrado sacar el dominio interno por el dominio interno, ¿vale? Porque eso os va a dar mucha información. Así que nada, esto es únicamente dos cosas que tengáis muy en cuenta, que yo considero muy importantes, sobre todo eso para ayudar en un ejercicio de Red Team. Son muy amplias, por lo tanto dependerá un poco de qué es lo que estéis buscando, pero sí que os recomendaría hacer estas pruebas, ¿vale? Tanto información interna con GitHub, Trello o aplicaciones similares, como la parte de información sensible utilizando más Google, ¿vale? Y procesos de Google Hacking. Así que nada, si tenéis cualquier duda de esto, queréis profundizar o lo que sea, me escribís al correo y lo vemos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.